Como muchos estudiantes Erasmus que se acaban quedando en el país, Isabel es una aragonesa que también se quedó aquí en Alemania. Muy buenos días, Isabel. Hola, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Jorge? Pues Jorge, de Aragoneses por el Mundo, que bueno, creo que hoy nos tienes preparada una sorpresa, ¿verdad? Sí, os tengo que preparar una sorpresa. Vamos a ir a una ciudad medieval que está muy cerquita de aquí de Hamburgo y es donde yo viví pues 4 años antes de venirme aquí. Porque cuéntanos, ¿desde dónde vienes? Soy de Zaragoza, de Zaragoza capital. Muy bien. Capital, sí, sí. Pues mira, vine en el 97 porque fui Erasmus en Kiel y luego se planteó la posibilidad de ir a Lübeck y de Lübeck ya me vine aquí a la gran ciudad. Yo soy chica de ciudad, entonces me tenía que venir a Hamburgo. Oye, ¿y por qué tantos Erasmus se acaban quedando en el sitio al que vas? Pues no lo sé. Es que es una experiencia también muy chula y Alemania es un país bueno, es fácil empezar con una oferta de trabajo, está muy bien, se vive bien. El tiempo no acompaña, pero se vive bien. Pues mira, hemos llegado a Lübeck, que es una ciudad patrimonio de la humanidad, que a mí, bueno, le tengo muchísimo cariño a Lübeck porque yo he vivido aquí 4 años y entonces os he traído como a la Plaza del Pilar de Lübeck, que veis que tiene hasta palomas y todo, o sea, igualica que la Plaza del Pilar, y veis que tiene un toque como muy medieval. Y bueno, a mí es que me hace mucha gracia porque la veo como de Sin Castillo, ¿sabes? Con su banderica por ahí, con todos los escudos, y lo que es muy chulo, en plan, esta gente no pierde la esperanza, es el reloj de sol. ¿Tú lo has visto usar alguna vez? No. ¿Lo has podido usar? No, pero yo creo que no pierden la esperanza. Igual este verano tenemos un par de horas donde nos da la hora. Lo que sí que es cierto es que en verano esta gente cambia, o sea, en cuanto sale un rayico de sol es como los gatos, ¿sabes? Buscando el rayico de sol. Pero yo también, ¿eh? O sea, yo sale un rayo de sol y ya estoy ahí como los gatos, ¿sabes? Pero bueno, maja gente, ¿sabes? Son muy majetes, lo que pasa es que, claro, son más para adentro, ¿sabes? Pero es el frío. Pero majos. Majetes, majos. Bueno, yo os he traído aquí para que conozcáis a un conocido mío, que es un diablillo, que cuenta la leyenda que cuando estaban construyendo la iglesia, él se pensó que iba a ser un bar, bueno, cachondeo sin límite. Una discoteca muy grande. Como, bueno, de aquella época, ¿no? Y dijo, bueno, pues yo os voy a ayudar para que lo hagan muchísimo más rápido. Y llega un día y dice, pero bueno, ¿se habéis construido una iglesia? ¿Pero qué es esto? Y cogió la piedra que tenemos aquí y se iba a cargar la iglesia, pero le dijo el constructor mayor que no lo hagas, déjanos la iglesia, que nosotros te construimos el bar que está ahí enfrente. Y dijo, vale, y mira, aquí se ha quedado. Con el bar enfrente. Con el bar enfrente. Bueno, ¿os acordáis del diablillo que acabamos de ver? Pues mira, aquí lo tenemos en mazapán. Y os he traído aquí porque Lübeck es famosísima en toda Alemania porque hacen mazapán. Y el mazapán que hacen aquí es mazapán de almendra amarga, que a nosotros, en comparación con el que tenemos, nos parece un poquito más, pues eso, no tan dulce. Pero hacen virguerías, hacen figuritas, las pintan con colores, hacen frutas, hacen de todo. Es súper típico esto de aquí. No sé si te habrás dado cuenta que las casas que hay aquí en Lübeck tienen una fachada muy particular. Por ejemplo, tenemos estas escalonadas que son muy típicas de la Liga Hanseática, porque Lübeck fue la capital de la Liga Hanseática y por eso la llamaban la reina de la Hansa. La Hansa era una agrupación de comerciantes que decidieron en un momento dado agruparse para defender sus derechos y conseguir también más privilegios. Ya que hemos hablado tanto de la Liga Hanseática, los que pertenecían a esa liga, ¿hablaban algo distinto al alemán? Pues no lo sé, supongo que hablarían el dialecto de la época. Una cosa muy curiosa es que aquí tenemos palabras que no tienen en otras zonas de Alemania. Por ejemplo, por las mañanas para saludarte tú no dices Guten Morgen, ¿no? Como dicen el resto, dices Moin. Moin, moin, no sé, que alegra, ¿no? Eso me parece más fácil. Eso es más chulo, hombre. Y luego tienes una cosa muy curioseta para preguntar qué tal estás, tú dices na, y el otro te dice na, y ya has preguntado por la familia, por los hijos, por el trabajo, oye, ¿de qué manera más, no? Ya ha llegado la hora de comer y te he traído aquí a un sitio para que comas el plato típico del norte de Alemania, solo del norte, que es la Grünkohl, o sea, la col verde. Y bueno, está compuesta de la col verde, de trozos de lomo, pero bien gorditos. 2 dedos de gordo. La mitad del cerdo está en este plato y luego como una especie de longaniza. Se toma con mostaza y con unas patatas que son caramelizadas, o sea, son dulces.
Pues yo echo de menos las tapas, el ponerme de tapas a tope, eso, buf, el jamón serrano, el queso y la comida de mi madre, yo por descontado. Una parte también importante y curiosa de la vida cultural de Hamburgo es que los Beatles, cuando no los conocía nadie, vinieron a tocar aquí, a Hamburgo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a Paul McCartney, y en aquella época no estaba Ringo todavía en el grupo, este es el famoso Pete, y bueno, es curioso porque además el corte de pelo tan característico de ellos se lo hicieron aquí en Hamburgo. Y al final, aunque tuvieron éxito, se tuvieron que marchar porque uno era menor de edad, los otros no tenían permiso de residencia, y entonces me parece que el último, que era John Lennon, que se podía quedar, dijo, pues, ¿qué hago yo sin los chicos? Y se marchó también con ellos. Esta plaza es nueva, llevaban ya mucho tiempo queriendo hacer un homenaje a los Beatles, pero bueno, hay museos, incluso yo he conseguido que me den un pasaporte de los Beatles. Para recorrer los lugares por los que estuvieron ellos. Exacto, exacto, por todos los lugares donde vivieron, donde actuaron, y este es el pasaporte original. ¿Y a ti te gustan los Beatles? Pues no. ¿No? No me gustan mucho, pero bueno, por ejemplo, a mi primo Roberto, que le quiero mandar un saludo muy especial desde aquí, sé que le gustan mucho, entonces la próxima vez tiene que venir él aquí para verlo en persona. Y hoy vamos de sorpresa a sorpresa, Isabel. ¿Qué más nos tenías que contar? Pues que hoy firmo el contrato de mi piso. Me he comprado un piso y ahora tengo aquí que firmar en el notario el contrato de compraventa. ¿Un poquito nerviosa? Estoy muy nerviosa, estoy nerviosa, sí, sí. Bueno, Isabel, ¿dónde está más barato, aquí o en Aragón? Aquí. Sí. Aquí está, uno se puede comprar un piso en una zona maja, más asequible que en Aragón, desde luego. Bueno, entonces la pregunta es, si te compras el piso aquí, ¿te quedarás aquí? Pues hasta que lo pagues, sí, ¿no? Como mínimo, sí, ya, sí, yo creo que sí. Bueno, Isabel, más tranquila después de ser propietaria de un piso aquí en Hamburgo. Sí, estoy muy contenta, Enhorabuena, ¿eh? Gracias, gracias. Muy chulo, muy chulo. Bueno, y para celebrarlo nos has traído aquí a la zona de marcha, ¿no? Sí. De Hamburgo. La zona de marcha que está cerquita del puerto se llama Reeperbahn, porque aquí es donde se hacían antes las cuerdas que van luego a los barcos, por eso se necesitan calles tan largas. Tan largas. Y bueno, es una zona muy característica de Hamburgo. Porque veo mucha lucecita. Claro, es aquí pues un poco la zona de bares, el barrio rojo, la zona de casinos, o sea, un poco pues eso, el vicio. Esa es una de las zonas claves de Hamburgo. Entonces sales toda la noche y cuando ya llegan las 5 o 6 de la mañana te vas al Fischmarkt y ahí sigue la juerga. Hoy tengo una fiesta en casa de una amiga y nos ha invitado. Pues ya estamos en casa de mi amiga Maylís, que ha hecho su fiesta anual y además coincide con que se nos va a vivir a Madrid. Y ayer, hablando con ella por teléfono, me enteré de que su abuelo es aragonés. Sí. A ver, ¿de dónde es tu abuelo? Mi abuelo es de Ontinyena. Es de Ontinyena, o sea, esto es lo que hacen los aragoneses por el mundo. El fruto de los aragoneses por el mundo. Chicas tan majas como Maylís. Y cuéntame, ¿cómo son las fiestas en las casas en Hamburgo? Bueno, pues como lo que estáis viendo, hay en la cocina bebidas sin conocimiento, aquí se baila y aquí hasta que venga la policía, que de vez en cuando viene. ¿Tan fuertes son? Bueno, sí. Pero aquí nunca viene. Aquí nunca viene. Ahora aquí tengo vecinos de gorro. Están aquí y por eso. Ah, ese es el truco, invitar a los vecinos, no lo olvidéis, invitar a los vecinos. Bueno, Isabel, vaya, ¿cómo lo estáis pasando en la fiesta? ¿Has visto qué fiesta más chula? No te trata nada mal Hamburgo. No, has visto aquí con mis amigas. Bueno, a ver cuándo acaba la fiesta, ya verás tú. Lo que Nosotros te dejamos ya, pero creo que te quedas en buenas manos. Sí, y antes de que os vayáis, os mando un saludo para mis sobrinas Ariadna e Irene y para mi familia y mis amigos en Zaragoza. Pues ese saludo se lo llevamos. Pasarlo muy bien. ¡Hasta ¡Adiós! pronto!